Bienvenidos a Hoy Más, nuestro podcast para hablar de temas estratégicos y técnicos en el sector de la infraestructura. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que está relacionado con el diseño de pavimentos y la sostenibilidad. Y por eso me acompaña Julie Barriga, nuestra jefe de pavimentos en Joico. Julie, bienvenida. Muchas gracias, Cintia. Y Lorena Vargas, nuestra ingeniera auxiliar del área de pavimentos. Lore, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y para hablar y entrar en materia de esta relación que existe entre pavimentos y sostenibilidad, sería bueno que empezáramos a hablar un poco de los impactos ambientales que se generan en la construcción de una vía. Lorena, cuéntanos un poco cuáles son esos impactos ambientales, esos principales impactos que se generan. Sí, Cintia, realmente para la construcción de una vía pues tenemos que iniciar con el trazado, también tenemos que tener en cuenta que vamos a realizar diferentes procesos. Uno de ellos es retirar la cobertura vegetal, la tala de árboles. Esto nos implica deforestación en la zona donde se va a realizar el proyecto. También estamos realizando una fragmentación tanto en la fauna como en la flora, ya que se va a ver afectada por el proyecto. También va a causar erosión. ¿Esto por qué? Por el movimiento de tierras, por las excavaciones que nosotros vamos a realizar. Que se va a ver también afectado la contaminación en el agua. Las fuentes hídricas son muy importantes para nosotros, tanto en la construcción como para los seres humanos. Entonces, nosotros por el transporte de material o de pronto por productos químicos que se puedan ver afectados, puede llegar a nuestras fuentes hídricas. También nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos materiales de recursos naturales como lo es el asfalto, los agregados pétreos. Estos materiales no son finitos, por ende realmente se va a ver a largo plazo su uso en la construcción de vías. Esas son una de las principales causas de la construcción. Pero allí, por ejemplo, cuando dices que los materiales no son finitos y que se ve el uso ahí, ¿a qué te refieres? Porque, digamos, los agregados los obtenemos de ríos, el asfalto los obtenemos del petróleo. Entonces son usos que tenemos restringidos. Okay. Con el paso del tiempo pues no van a de que se acaben los recursos. Exactamente. Y si ya entramos, esto digamos que nos sirve un poco para que nos pongamos en contexto de estos impactos que se pueden tener justamente al construir una vía, y ya entrando en materia del área de pavimentos, Julie, en Colombia, dentro de estas tipologías que se tienen, entiendo que el pavimento flexible es como la mayor cantidad de kilómetros construidos que tenemos en el país. Dentro de esto, ¿qué impactos ambientales encontramos también? Bueno, como lo decía Lorena, básicamente cuando construimos un pavimento flexible tenemos impactos por la emisión de gases que al instalar nosotros las plantas de asfalto, obviamente esto afecta cualquier cantidad de la calidad del aire. Impactos en el agua, obviamente, pues lo que decía Lorena, también tenemos que explotar el agua para poder usarlo como material, y a veces también podemos llegar a contaminar en el momento de las obras. Emisión de ruidos, muchísimo, porque las plantas, los vehículos, las volquetas, todo el movimiento, todo eso afecta en la construcción. Eso sería tanto para pavimentos flexibles como rígidos, pero en los flexibles como tal, el tema de las plantas de asfalto generan una alta contaminación. También de pronto con este tema del pavimento flexible lo que se ve es que estos pavimentos, por la cantidad de absorción de energía de luz solar, también generamos unos microclimas que hacen que las temperaturas se eleven. Entonces sí tienen su incidencia y impactan bastante en el tema ambiental. Y si por ejemplo hablamos un poco de, bueno, entiendo que al diseñar pavimentos también se está teniendo en cuenta como las tendencias de cómo contrarrestar, y más ahora que está más el tema de la sostenibilidad ambiental, del cuidado del planeta, del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos, tenemos como muchos términos que están justamente alineados con el cuidado del ambiente. ¿Qué se hace en materia de pavimentos o de diseño de pavimentos para contrarrestar este tipo de impactos? Bueno, pues últimamente se han desarrollado a nivel mundial hay varias tendencias, ¿sí? Por ejemplo, hay el tema de los pavimentos permeables. Estos pavimentos lo que hacen es que permiten el paso del agua
a través del pavimento y eso permite que, uno, pues no tengamos tantos daños a nivel de pavimentos, dos, que el agua entre y pueda cargar, por ejemplo, aguas subterráneas. ¿Sí? Tenemos también pavimentos que son fotocatalíticos, esos son los que absorben energía solar y esa energía solar se puede aprovechar después para muchas cosas. Unas puede ser para la misma señalización, hay otros que hacen que absorban las emisiones de gases que contaminan y también ayudan a limpiar el aire. Tenemos también los fonoabsorbentes, que son los que ayudan a que se reduzcan esos impactos por ruido que tenemos por maquinaria, además. O sea, tenemos mucha tecnología que ha evolucionado un poco. Aquí en Colombia tenemos casos particulares como son los reciclados, que es como lo que más conocemos. Tenemos reciclados con GCR, que es el grano de caucho, y tenemos reciclados por RCD, que son los residuos de construcción. ¿Qué más te puedo decir yo? Tenemos los de bajo consumo energético, que también, lo que te digo, esos ya son mucho más evolucionados, que son paneles solares para andar. Eso no lo hemos visto acá, yo creo que nos vamos a demorar un poquito en verlo. Pero básicamente tendríamos... Pero y entonces aquí cuando me mencionas eso que viene siendo tipologías de pavimentos... Sí, son ya como por ramas que se ha ido a la investigación. Y eso implica que ya la construcción del pavimento incluye materiales que vayan de acuerdo. Evolucionando también con las tecnologías. Combinaciones. Hay hasta pavimentos con nanotecnología que lo que hacen es incluir cuestiones químicas dentro de los granulares y pueden llegar hasta, lo que te decía, disminuir el tema de la huella ambiental. Y también ayudan a que, pues, así como los reciclados, se disminuya esa extracción de recursos naturales, se puedan reciclar, se puedan reutilizar y no sea tanto el impacto que se genere para construir una vía. Bueno, Lore, Julie nos venía hablando un poco de esas tendencias que hay a nivel mundial para contrarrestar el impacto ambiental desde el diseño de pavimentos en una construcción vial. Si ponemos la lupa en Colombia, para hablar un poco más de esas tendencias que utilizamos aquí en el país, ¿qué encontramos? Sí, Cintia, hoy en día tenemos diferentes alternativas. Una de ellas son las mezclas con grano de caucho, más conocidas. Sí, esas son conocidas como GCR, que es donde se está utilizando los neumáticos, se están reciclando, de hecho, donde se extrae el grano de caucho, lo que se hace es mezclarlos con los agregados, el asfalto, y de ahí obtenemos la mezcla. Esta mezcla puede ser utilizada como una carpeta de rodadura o como una carpeta intermedia. Esto depende del nivel de tránsito que nosotros estemos utilizando en el proyecto. Pero entonces estamos un poco técnicos y de pronto, Julie, hablemos un poco como de no sé cómo se le conocen, capas de pavimentos, carpetas, ¿qué es esto? Porque rodadura, entonces yo me puedo imaginar que no, pues por donde van rodando los carros. Sí, tal cual. Bueno, los pavimentos están compuestos por diferentes capas dependiendo de los materiales que empleemos. Superficialmente lo que todos conocemos, que hemos visto, son las capas asfálticas, que es la capa superficial, que es por donde rodan los carros, la que todos vemos. O las losas en pavimento en concreto, que son las losas rígidas. ¿Pero eso también se llama de rodaduras? Sí, son donde van los carros por encima. Debajo de estas superficies nosotros podemos tener más asfalto, de pronto con una menor... no decirlo especificación, pero sí de pronto más gruesas, que ayudan a ir soportando esa capa superficial. Entonces tenemos nuestra capa superficial de rodadura, nuestras capas bases granulares, esas son las donde empleamos materiales como bases, subbases, que era lo que Lorena comentaba, y pues ya a nivel del terreno natural, pues podemos tener mejoramientos que nos ayuden a que soporte más ese pavimento, esas cargas que vamos a tener de los vehículos. Entonces, lo que comentaba Lorena es precisamente eso, esas mezclas del GCR, si las dejamos como una capa de rodadura, tiene que ser un tránsito muy liviano, pues porque de pronto soportan un poquito menos. Y para tráficos mayores es mejor dejarla debajo de una capa convencional o modificada. Básicamente es el concepto. Digamos que la superficie o la composición de la superficie tiene que tener en cuenta mucho el tráfico, sobre todo si tiene que ser más compacto sí, o sea, dependiendo de la agresividad, porque bueno, el tráfico es una de las muy importantes que tenemos.
el tráfico que son las cargas, el clima, porque si Ok. tenemos una temperatura muy alta, una temperatura muy baja, entonces esos materiales que tengamos a nivel de superficie tienen que poder soportar esos cambios de clima, el frío, el calor, el sol, la lluvia, los drenajes. Entonces todos esos son componentes Son que diferentes influyen. factores que Ujú. influyen en el Sí. diseño de pavimentos y en escoger Los materiales. las capas que se van a tener. Ok, bueno, sigamos. Sí, entonces ya hay especificación. Invías nos proporciona la especificación para nosotros poderla aceptar, los rangos que debe tener. Entonces es un plus porque ya nos redirecciona, bueno, a los puntos que tenemos que tener presentes. Redirección. Redirecciona los Perdón. puntos. También tenemos otra alternativa que es el RAP. Este significa que es un pavimento asfáltico reciclado. Entonces, pues prácticamente lo que se hace es retirar cierto espesor de la carpeta asfáltica. Se recicla. Nosotros le podemos adicionar ya sea más agregados, un poquito más de asfalto, podemos mejorarlo para después volverlo a utilizar. Este puede ser utilizado en mantenimientos, también como capa de rodadura para niveles de tránsito más bajos. Es más, también se puede utilizar para entradas de fincas. Pues, Y es que eso te iba a decir porque al imaginar que lo están retirando para como que no sé si está el término bien utilizado, repararlo o Lo fresamos. O sea, Lo el término fresamos. que decimos es fresar, Se que es triturarlo y no lo y lleva. volverlo a poner. Exacto, eso se puede hacer ahí en el sitio. Que es o para no lo lleva- mantenimiento. o Entonces, lo llevamos eso a una quiere planta. decir que es para mantenimiento, digamos. sí, exacto. Digamos, si en la vía encontramos más coloquial un hueco, Ajá. que es un bache, lo que nosotros hacemos es utilizar esa mezcla para taparlo, Ajá. como se diría coloquialmente. O digamos, esto también se puede utilizar en mejoramientos. ¿También? También, ok. También tenemos el RCD, que son residuos de construcción y demoliciones. Estos lo podemos utilizar como mejoramientos también, lo podemos utilizar para mezclas tanto de pavimento rígido como de pavimento asfáltico. Como lo venía diciendo, también tiene los mismos usos, mantenimiento, se puede colocar como una capa de rodadura, una capa intermedia. También depende del tráfico. Sí, exactamente, del tráfico que tenga el proyecto. Yuli, si hablamos de la normatividad en Colombia, digamos, Lorena nos mencionaba que ya en vías tiene esas especificaciones. En Bogotá tenemos algo, por Sí. las diferentes ciudades se tienen como diferentes parámetros. Sí, nosotros por lo general, pues en Bogotá con el Instituto de Desarrollo Urbano tenemos nuestra propia normativa. IDU ya desarrolló su especificación particular para este tipo de materiales. El GCR está normalizado ya con su especificación, igual que la que tenemos en INVIAS. Son muy similares, pero pues cada una tiene, según el instituto, Sus particularidades. sus particularidades. Pero sí, por lo general, digamos, para otros proyectos en otras ciudades, muchas veces usan la del IDU porque la IDU es muy estricta y sí pueden usarla como referencia porque en realidad en otras ciudades, pues obviamente esto no se ha hecho, es más aquí Bogotá IDU. Ya. Con el Instituto de Pero Desarrollo entonces sí Urbano. se puede tener esa referencia Claro. entre entidades. Y la ANI, que también pues, es a nivel nacional. Para la ANI, por lo general, nos aplica la normativa en 10. Ah, ok. Ya. Lore, me gustaría, continuando en este tema de tendencias, porque hubo un tipo de pavimento de tendencia que nos mencionaba Julie, que es este de hacerle frente a la contaminación auditiva. ¿En Colombia hemos hecho algo de eso? ¿Cómo funciona y hasta qué punto, a qué tipo de contaminación auditiva le hace frente? También me quedó como esa duda. Sí, realmente hoy en día hay un caso puntual que, como sabemos, Medellín es pionero en sostenibilidad. Ellos iniciaron en el 2015 un plan piloto donde se estaban utilizando mezclas SMA. Este tipo de mezclas lo que hace es reducir en gran proporción la contaminación auditiva. ¿Cómo? Lo que hace es entre la capa de rodadura y el neumático
ese roce que hay entre ellos es disminuirlo. Puede que a veces uno no lo perciba, pero realmente sí se siente bastante. Es cuando van los carros y se siente que el carro va pasando por Exactamente, nosotros debemos tener ciertos niveles de decibeles, que es como se mide el sonido. Sí. Entonces lo que hace este tipo de mezcla es reducirlo. Aparte de eso, nos está proporcionando una buena resistencia, durabilidad, que fue lo que se obtuvo de los resultados en Medellín. Esta mezcla debe ser porosa, tener bastantes vacíos, por ende se está subiendo su nivel de asfalto a comparación de las mezclas convencionales. También nos proporcionan el frenado, es mucho mejor al momento de frenar que las convencionales. La seguridad que nos está brindando cuando hay lluvia, por lo mismo, por la porosidad de las mezclas, tiene mejor agarre. Los neumáticos, ¿dónde lo hicieron? ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron en el centro de Medellín, ya que es una vía muy concurrida y con una alta demanda, ¿no? Entonces lo hicieron sobre todo en el mantenimiento. Ellos pues no lo utilizaron como capa de rodadura, pero sí en el mantenimiento que le tenían que hacer a la vía. Entonces fue un plan piloto que realmente tuvo buenas... ¿Y ya se ha pensado en replicar en otras ciudades o por ahora está como el resultado del piloto o ya se está desarrollando en otras? Es que el tema de todas estas nuevas tendencias es uno en particular que nos afecta a nosotros como Colombia, el costo. Por lo general, todas estas nuevas tendencias, el GCR, el ASMA, pues son implican procesos, metodologías que sí, son procesos que requieren más tecnología, maquinaria más inversión. especializada, entonces eso genera que los costos suban. Entonces, Okay. obviamente, ¿por qué se han implementado aquí en Colombia? Bueno, tenemos que reducir esos niveles de contaminación. Nos han regido normas y por eso es que muchas veces se hace más porque toca y no porque deberíamos hacerlo. Ajá. Entonces, particularmente esas mezclas las que menciona Lorena son costosas. Entonces, pues las usan puntualmente, pero así mismo influye. Claro, y de ahí también la importancia de tener esa normatividad de las entidades para que Obviamente, pues, sea algo que toque. toque, Si exacto, no, de momento. pero yo creo que sí tenemos que llegar en algún momento a ponernos la mano en el corazón y decir, tenemos que hacerlo, porque como lo mencionamos en un principio, o sea, la afectación que hacemos nosotros al hacer una carretera, una obra, la que sea, es alto el impacto ambiental. Nosotros, ¿cómo le vamos a retribuir a la tierra, a donde vivimos? ¿Nos vamos a quedar sin aire, sin agua? No, tenemos que retribuirlo de alguna manera. Claro, y si bien pues todos los proyectos tienen como su especialista ambiental que está pensando en cómo se recupera la flora afectada o la fauna, cómo se mueve y demás, pues también desde las diferentes especialidades se pueden hacer cosas también para contrarrestar estos impactos ambientales de los que hemos hablado. Me parece que para ustedes estar como a la vanguardia de estas tendencias, pues implica que también tienen que estar como investigando, como qué hacen un poco para estar justamente aquí. Nos toca leer. Ajá. Toca Sí. leer bastante, pues lo que te decía, o sea, pues a nivel Colombia es difícil porque el tema monetario es complicado, pero pues sí tenemos que buscar la manera de proponer. Nosotros como diseñadores tenemos la oportunidad de proponerle al cliente nuevas tecnologías. Quien quita si se animen de pronto a invertir y en generar cosas que puedan que les duren más, lo que mencionaba Lorena, son más durables, más resistentes, de pronto en un futuro son menos inversiones para mantenimientos. Hay que vender esas ideas y son ideas buenas que van a contribuir a bajarle un poco a la que poco a poco van calando, ¿no? Eso que acabas de decir es súper importante porque nosotros pues en Joico podemos tener diferentes roles de acuerdo a los servicios que prestamos, pero en este que es desde el lado del diseño, que es justamente en la concepción ya del proyecto, pues viene muy bien este tipo de recomendaciones a los clientes, a los constructores que ya van a desarrollar la construcción como tal. Bueno, no sé si de pronto se nos escape algo, si quisiéramos contar algo más sobre el tema de diseño de pavimentos amigables con la sostenibilidad. Sí, yo creo que hoy en día, digamos, la sostenibilidad en vías, en ciclovías,
Eso puede ser un plus. Realmente también se ha visto que se han implementado nuevos materiales, ya que el ancho es menor, las longitudes pueden ser más cortas, así que es un plus para, digamos, nosotros también ayudar y experimentar, y más que eso hacer como tramos de prueba también se puede. Son trabajos investigativos que nos pueden ayudar mucho para mitigar el impacto ambiental que está sufriendo hoy en día. Entonces, ¿por qué no mezclarlo con la sostenibilidad de utilizar la bicicleta? Wow, gran mensaje para cerrar nuestro episodio. Bueno, muchísimas gracias Lorena, Julie, por este espacio. Seguramente nos vamos a ver en otros episodios porque estos temas tienen siempre mucha tela para cortar. A todos los que se conectaron y que estuvieron hasta este momento, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.